Nuestro tema, hermanos, hoy se titula Depresión estacional. Para mucha gente, el otoño y el invierno son las épocas más bonitas del año. La naturaleza en muchas partes del mundo se pone espectacular, especialmente en otoño y especialmente en esta región donde vivimos de Georgia, el este de los Estados Unidos. Parece una obra de arte, un mural. También es una época de muchas fiestas. Ya viene Acción de Gracias, Navidad, fin de año y hasta Rosca de Reyes. Eso implica que hay vacaciones, hay buenas comidas, hay visitas de amigos con los cuales uno comparte, gente que hace tiempo no veías, tienes el gozo de volverles a ver. En fin, esto y otras cosas hace de esta época una época muy esperada por la gente. Hasta en estos días estamos a punto de comenzar a escuchar una canción repetidamente en la radio. It's the most wonderful time of the year. Hay otra línea en esa misma canción que dice, It's the happiest season of all. En español sería algo así como es el tiempo más maravilloso del mundo o la estación más feliz de todas. Pero resulta que no para todos este tiempo es el más maravilloso del mundo o la estación más feliz del mundo. Hay personas para las que este tiempo resulta ser uno de los peores tiempos del año y una de las estaciones más tristes del año, especialmente en el invierno, porque hay personas que tienden a tener un poco de depresión o un poco de ansiedad en su vida ya de por sí. Y lo que se ha comprobado es que estos tiempos tienden a aumentar un poco esos síntomas en la gente, llevándolos a algo que se conoce entonces como depresión estacional. En la psicología está representado por las siglas SAD, SAD, que significa algo como Seasonal Affective Disorder. Algo como un trastorno afectivo estacional. Es decir, para mucha gente el invierno es la época más triste del año. De por sí son personas que ya tienen una tendencia melancólica de ansiedad o de depresión todo el año, pero el invierno hace que esos síntomas se aumenten, dando lugar entonces a algo que se llama depresión estacional. Nadie responda, pero quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes se identifica con esta situación o conoce a alguien que le pasa esto? Que es una persona que de por sí emocionalmente tiende a ser bastante inestable durante el año y que en el invierno esas emociones se desestabilizan todavía más de lo normal. Acá hay una pregunta y la pregunta es esta. ¿Es cierto o un invento de la psicología la depresión estacional? O sea, ¿qué tanto podemos creer en el manual de desórdenes mentales, el DSM de la psicología? ¿Qué tanto podemos creer que esto es verdad los cristianos? Esa pregunta y varias otras, junto con una serie de consejos bíblicos y algunos prácticos, estaremos dando para que en el caso de aquellos que esto sea una realidad y padezcan depresión estacional, puedan saber cómo lidiar con esta situación. Vamos a ver 4 cosas. Primero, vamos a reconocer las dificultades de hablar de la depresión en la iglesia. Hay unas ciertas dificultades que tenemos que sortear para hablar de este tema en la iglesia. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia sobre la depresión? ¿Habla la Biblia sobre la depresión? En tercer lugar, ¿es la depresión estacional algo real? ¿De verdad existe? Y en cuarto, ¿qué podemos hacer contra la depresión estacional en caso de que acabemos comprobando en este tema de que es verdadera? Número 1, vamos a hablar entonces de las dificultades para hablar de la depresión en la iglesia. Esto es bien importante. En la dificultad número 1, hermanos, quiero aconsejarles a que evitemos los 2 extremos siguientes. El primer extremo, el error 1,
creer que la depresión no existe en los cristianos. ¿Ok? Y el error 2, creer que todo mundo padece depresión y por tanto todos necesitamos terapia o psicotrópicos, drogas, etcétera. Entonces, dentro de este extremo, el primer extremo, es lamentable, pero hay cristianos que creen que la depresión no existe. Ellos dicen que porque ellos siempre están bendecidos, prosperados y en victoria. No sé si alguna vez has escuchado a un cristiano. ¿Cómo está, hermano? Nunca te va a decir que está teniendo una situación o pasando por un problema. Siempre te va a contestar en automático, estoy bendecido, estoy prosperado y en victoria. Présteme $5 para mi gasolina. O en su defecto, el de llegar a creer que sí existe la depresión, pero que es un demonio. Está ese otro grupo de cristianos que dicen, no, sí existe, pero es un demonio. Y esta hermana lo que necesita es una buena bañada de aceite y una liberada aquí en el piso de la iglesia. El segundo extremo es el de los cristianos, hermano, que se han metido tanto en la psicología, en la terapia, en la psiquiatría, que prácticamente creen todo lo que los psicólogos dicen, sin cuestionarlo. Creen todo lo de que la psiquiatría dice o el manual de desórdenes mentales enseña. Al grado que estos cristianos incluso ya han dejado de confiar en Dios. Ya han dejado incluso han llegado al punto de hacer incluso cosas que van en contra de la palabra de Dios, como pensar que el evangelio no puede hacer nada por ellos. Estos cristianos dicen, sí, el evangelio tiene poder para salvarme, sí, el evangelio tiene poder para santificarme, pero yo no creo que el evangelio tenga poder para ayudarme a estabilizar mis emociones. Y eso es un error, porque acaban dejando de confiar en Dios y creyendo todo lo que la psicología enseña. Metiéndose drogas, muchas veces innecesarias. Escuche, dije muchas veces innecesarias, no todas las veces innecesarias. Porque sí creo que hay veces en que alguna persona, bajo una circunstancia X, sí necesite algún tipo de sustancia. Esa es la primera dificultad. Tenemos que sortear estos dos extremos y ser balanceados. La segunda dificultad es que cuando hablemos de depresión en la iglesia, hermanos, tenemos que ser muy balanceados. Tenemos que hablar con un cierto límite porque no somos expertos, especialmente si tú no te has graduado en psicología. Tú eres un pastor, no estás graduado en psicología, no es tu campo de conocimiento, entonces debes de hablar de este tema con mucho cuidado, reconociendo tus límites, siendo responsable. No hablar de cosas que rebasan tu campo de conocimiento. El pastor debe de ser muy prudente en este tema. El pastor debe de estudiar algo que se llama consejería cristiana. Dentro de la consejería cristiana hay una área donde te toca lidiar como pastor con el área emocional de la gente y te toca aprender a aconsejar a los que padecen depresión, a los que padecen ansiedad, etcétera. Pero debe uno de hacerlo con esa responsabilidad de saber que hay recomendaciones que sí puedes hacer porque son respaldadas por la Escritura, pero hay otras que ya no te corresponden y que podrías acabar haciendo daño a la persona en lugar de ayudar. Debería uno entonces de ser muy responsable y estar preparado para esto. Ahora, sin embargo, el pastor sí debe esforzarse por abordar estos temas. O sea, por un lado, no debe de abordarlos como que los domina completamente, pero por otro lado no debería tampoco de evitarlos. Porque hay un escritor cristiano que escribió un libro que se llama Lies My Therapist Told Me, que es algo así como Las mentiras que mi terapista me dijo. Es un libro de Greg Gifford. Y lo que él enseña es que la raíz etimológica de la palabra psiquiatría, en su etimología más antigua, significa sanidad del alma. Fíjese, en su raíz más antigua etimológicamente la palabra psiquiatría significa sanidad del alma. Este hermano dice que las cuestiones emocionales, que son una cuestión del alma, son áreas que los pastores deberían de estar preparados para abordar. Porque finalmente somos pastores que estamos pastoreando almas, ¿sí? Que no son solamente un alma, ¿verdad? Tienen también un cuerpo, pero no podemos descuidar el lado emocional de las personas. Dice el hermano que los psiquiatras actuales, seculares, están usurpando el lugar de los pastores. Ese lugar que los pastores deberían de
ocupar ayudando a los hermanos que a veces se deprimen o padecen ansiedad y que muchas veces están tratando de ayudarles los psiquiatras seculares, dice el hermano en su libro, se lo recomiendo, es un libro que le va a desquitar cada centavo de que usted va a pagar por él. Es más, hasta debería estar más caro de lo bueno que está, ¿no? Pero dice este hermano que no deberíamos dejar entonces que toda la psiquiatría usurpe nuestro papel, sino prepararnos lo más que podamos para poder ayudar a nuestros hermanos que padecen esta situación. Y por último, una tercera dificultad en este primer punto es no usar los textos bíblicos correctos para abordar el tema. Esta es una tercera dificultad también. Tenemos que ser muy cuidadosos de no usar los textos solamente como un pretexto para salir del paso y que respalden mi tema, sino que los textos de verdad deben de estar hablando de este tema para no estar enseñando algo entonces que es errado. Usar los textos fuera de contexto sería algo así como lo que dijo nuestro hermano Nathan Díaz cuando vino, ¿no? Dijo que un borracho usa un poste para sostenerse, pero que el poste no fue diseñado para sostenerse, fue diseñado para iluminar. Cuando un pastor utiliza los textos de la Biblia fuera de contexto, los está utilizando para algo para lo que no fueron diseñados, para sostener su argumento, cuando los textos deberían de ser los que iluminan nuestro argumento, la base de la verdad que estamos hablando. Parece que es una buena analogía. Bueno, dicho eso, entonces vamos a nuestro punto 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la depresión? En este punto no voy a abundar mucho. Me voy a centrar más en la depresión estacional. Aquí simplemente vamos a ver a grandes rasgos si la Biblia aborda el tema de la depresión en general, no la estacional. Y vamos a leer una vez más el pasaje base de Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Antes de hacer una breve exégesis de este verso, lo primero que tenemos que hablar, hermanos, y ser sinceros es que la Biblia aborda claramente y de forma abundante el estado emocional del alma de los cristianos. La Biblia aborda el estado mental, la Biblia habla mucho de los pensamientos de los hombres, no oculta la Biblia cuando grandes hombres de Dios como Elías, como Moisés, como David, tuvieron que pasar por una situación emocional en una temporada de su vida. Y ellos expresaron en sus escritos la angustia tan profunda que sintieron en esos momentos de desestabilidad emocional. La Biblia no es un libro ajeno a hablar del miedo, a hablar de la ansiedad, a hablar de la preocupación, a hablar del afán, a hablar de la angustia. Porque son cosas muy humanas y entonces la Biblia las aborda. Dios nos dio una parte emocional que nosotros tenemos y al vivir en un mundo caído, rodeado de pecadores, siendo nosotros mismos pecadores, ese estado emocional muchas veces es probado. De hecho, hay 150 salmos en la Biblia y se cree que 50 de ellos son salmos de lamento. 50, es decir, la tercera parte de los salmos son salmos de lamento. ¿Qué quiere decir que son salmos de lamento? Bueno, quiere decir que son oraciones poéticas donde el salmista expresó dolor, expresó angustia, expresó aflicción emocional ante Dios. En ellos el salmista escribió clamando a Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole consuelo, pidiéndole liberación de una situación emocional que le estaba afectando. Por eso se llaman de lamento, se estaban desahogando, se estaban lamentando delante de Dios. Hay cristianos que entienden que uno nunca debería de lamentarse delante de Dios y de llorar a Dios y decir, Señor, me siento así, ayúdame. Porque muchas veces le enseñan al cristiano, no, tú no te puedes deprimir, tú nunca deberías de estar triste, tú nunca deberías de sentirte mal o preocupado, angustiado, siempre deberías de sentirte mal. Y eso es un problema, eso lejos de ayudar acaba siendo mal. Porque la gente cuando se siente mal no entiende entonces por qué se siente mal. Dice, ¿por qué me siento mal si el pastor me dice que yo no debería de sentirme mal? El problema es que el pastor está equivocado. Algunas veces uno se siente mal. Incluso Dios puede hacer que te sientas mal emocionalmente hablando y que la conciencia te torture y te persiga cuando has pecado contra Él porque Él mismo te está llamando al arrepentimiento. Sentirse emocionalmente mal en algunas ocasiones en nuestra vida no está del todo mal. No está del todo mal. Muchas veces es necesario y nos hace bien porque nos trae a los pies de Cristo.
Veamos un ejemplo, por ejemplo, de un salmo de lamento escrito por David, Salmo 32, 3 y 4. Dice, dijo David, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vea a David. Precisamente es un salmo escrito después de gustar la dicha del perdón. En estos versos que acabo de leer, David está hablando en tiempo pasado. No es que se siente así exactamente en este momento. Ya el Señor le ha perdonado y David está contando cómo él se sentía antes de que experimentara el perdón de Dios. Y prácticamente lo que describe es un gemir todo el día. Sus huesos prácticamente, sentía dolor hasta en los huesos. Había un dolor en todo su ser, no solo en el hombre exterior, que es el físico, el material, sino en el hombre interior. Su alma estaba con ese clamor y esa gran necesidad. Brevemente entonces, ¿qué nos dice el proverbista en Proverbios 18:14? Nos dice, por lo menos podemos ver dos cosas en ese Proverbio 18:14. Número uno, en primer lugar, dice el proverbista que cuando el hombre tiene buen ánimo, hasta le es más difícil lidiar con las enfermedades. Aquí si nosotros expandemos el verso, no solamente es más fácil, lidiar con las enfermedades cuando el hombre tiene buen ánimo, sino cualquier adversidad. Cualquier situación que te toque enfrentar en la vida, cuando tú la enfrentas con un buen ánimo, es más fácil resolverla. El proverbista lo aplica a la cuestión de la enfermedad y según estadísticas médicas, esto es verdad. En muchos hospitales se han llevado a cabo estudios donde se ha demostrado que la gente que enfrenta sus enfermedades con esperanza, con fe, con una buena actitud, se sanan más rápido que las personas que están con pesimismo, con negatividad y que no tienen ninguna esperanza porque no creen en algo más allá que les va a ayudar. La otra parte del proverbio dice que sin embargo, las personas que tienen un ánimo angustiado se vuelve algo insoportable. No solamente para ellos, también para los que los rodean. Es insoportable, es muy difícil lidiar con personas que tienen mal estado de ánimo, que su ánimo es angustiado, son tan negativos, tan pesimistas, todo lo ven mal, a todo le encuentran el lado malo de las cosas. Por un lado, si tú les rodeas, pero por otro lado, ellos mismos están en una tormenta interna en donde la angustia y la falta de paz los persigue todos los días. Ya no disfrutan nada. Una persona cuando cae en un estado así, hermano, ya no disfruta nada. Ya no disfruta un buen atardecer, no, está angustiado por dentro y no sabe por qué. Le dan un buen plato de comida y en lugar de que diga, wow, qué rico va a estar esto, ya no lo disfrutan. Dice, no, esto me va a hacer daño, más bien me voy a morir cuando me coma esto. O sea, todo se vuelve un ánimo angustiado y eso acaba volviéndose prácticamente insoportable. Ya no se disfruta nada. Yo he hablado con gente que dice, le digo, ay, qué bonitos hijos tienes. No, a mí nada me hace feliz. No, pero tus hijos también bonitos. No me importa. O sea, no, nada me hace feliz. Han llegado a ese punto extremo de ansiedad. Creo que les conté, hermanos, que en el 2022 yo tuve un episodio de ansiedad. Y todo lo que les acabo de decir es completamente cierto. Este proverbio es más exacto de lo que usted se puede imaginar. Pierdes el ánimo de las cosas y no disfrutas nada. Es más, llega un momento en que si no frenas ese pensamiento angustioso que te persigue día y noche, puedes llegar a pensar que te estás volviendo loco. ¿Sí? Por eso en algún momento Elías y Moisés dijeron, ¿qué? Quítame la vida, ¿no? ¿Yo para qué quiero estar aquí? O sea, llegó un momento en que sus pensamientos estaban tan ofuscados. Obviamente eso nunca es bueno. Uno debe de salir de ese proceso de ansiedad antes de llegar a un punto así. Pero no está uno loco realmente, ¿no? Porque estar loco clínicamente, la definición de estar loco clínicamente es que has perdido contacto con la realidad. Ya lo que ves no corresponde con la realidad porque comienzas a tener visiones de cosas que ya no son. Lo que oyes no corresponde con la realidad porque comienzas a oír cosas que no son o voces que no existen. Entonces, realmente la ansiedad sí te puede llevar a un punto en donde te sientas como que estás dejando de ser tú porque ya no estás disfrutando la vida, pero no estás loco porque todavía tienes contacto con la realidad. Lo que ves corresponde a la realidad. Yo sé que aquí hay una grada porque la estoy viendo, porque mi cerebro lo está analizando. Entonces te doy esas palabras para que tengas consuelo. No estás loco o loca. Aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un cristiano y hasta un pastor pasar por algo así?
Bueno, pues porque contrario a lo que muchos cristianos creen, que la depresión no existe o que es un demonio, la Biblia no niega este problema. La Biblia no lo esconde y no lo oculta. Y nos deja verlo incluso en sus adalids de la fe, como David, ¿no? Que David escribió muchos salmos donde se estaba lamentando profundamente. Lamentablemente algunos de esos era por causa de su pecado. Y está bien, está bien. Cuando usted peque y si después de pecar se siente pésimo y le da ansiedad, le da depresión, gloria a Dios, porque Dios lo está llamando al arrepentimiento. ¿Sí? Conclusión del punto 2. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre la depresión? ¿Qué dice la Biblia sobre la depresión? Bueno, un cristiano sí se puede deprimir, un cristiano sí puede sufrir ansiedad en algún momento de su vida. Creo que hay razones suficientes para que eso se dé. Y creo que una vez que hemos determinado entonces que sí un cristiano se puede deprimir, podemos estudiar el caso entonces si de verdad ese cristiano que tenga esa tendencia melancólica o depresiva puede ser que sus síntomas se aumenten más en el invierno, que es lo que se llama depresión estacional. Y eso es lo que vamos a ver si es que hay razones entonces para creer en eso. Punto número 3. ¿Es la depresión estacional algo real? Forma de pregunta. Creo que hay varias explicaciones posibles que hacen que la depresión estacional sea algo real. Muchas personas lo reportan. Las visitas a la terapia, al psicólogo, aumentan exponencialmente en estos tiempos. Y de ahí fue precisamente que los psicólogos se dieron cuenta. Hay una situación que pasa en el invierno. Los picos de depresión en la gente, en la población, se disparan de una manera exponencial. Entonces de allí se comenzó a pensar, ok, ¿cuáles pueden ser las posibles razones de que esto suceda? Y aquí es donde vamos a ver entonces algunas razones que son disparadores de esta depresión estacional. Los médicos y los psicólogos dicen que, por ejemplo, el clima es un factor. Se acorta el día solar, se aumenta la oscuridad, incluso recibimos literalmente un bajón de vitamina D en nuestro cuerpo, precisamente por la falta de sol. Invernamos, nos encerramos, no nos exponemos al sol. Todo eso acaba siendo un factor que nos pone entonces más tristes de lo normal o que pudiera deprimirnos. En el invierno en el invierno literalmente tú sales y la naturaleza está muriendo. Y esa imagen nosotros la recibimos y la procesamos como algo negativo. ¿Puede el cuerpo a través de la falta de vitamina D llevarnos a síntomas de depresión? Sí. Incluso los médicos, ¿cómo cree usted que llaman a la vitamina D? La vitamina de la felicidad. Porque es una vitamina que nosotros recibimos a través del sol en nuestro cuerpo y es algo que nos hace sentir bien. Eso está comprobado médicamente. Entonces, en el frío uno prácticamente no se expone al sol y ese clima afecta. Afecta el sueño. Una vez que no te expones al sol, eso afecta tu sueño. Uno inverna, come de más. Cuando comes de más, subes de peso. Cuando subes de peso, te sientes mal, te ves mal. Tú dices, no, yo me veo mal. No te estoy diciendo que tú te ves mal, sino que tú te ves a ti mismo y tú dices, me veo mal. Entonces te ves mal, confirmemos eso. Luego te pruebas ropa, la ropa no te queda. Y todo eso es un factor, ¿sí ve? La falta de sol, la oscuridad, el día solar más corto, menos vitamina D, me inverno, como mucho, me da ansiedad por comer mucho, subo de peso, no me gusta cómo me veo, me pruebo la ropa, no me queda, tengo que gastar más dinero en ropa y así siga ese círculo vicioso ad infinitum. La razón número 2, hermano, que la depresión estacional pudiera ser real, todavía no estoy diciendo es real, estamos haciendo un caso para determinar al final si es real, son las fiestas. Ahora, yo sé que muchos van a decir, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo las fiestas, que son un tiempo de alegría, música, comida, visitas, etcétera, pudiera ser un factor en la depresión estacional? Parece una contradicción. Pero a muchas personas, hermano, las fiestas les genera tristeza y melancolía por muchas razones. Razón número 1, descuidar su vida espiritual. Muchas veces tendemos a hacer tanto énfasis en las fiestas, en celebrar, al punto de que queremos viajar, queremos pasar comprando,
Queremos descansar. Ay, voy a descansar. Ya leí la Biblia mucho, voy a descansar. Ya oré mucho, voy a descansar. Comer mucho. Literalmente hay gente que en noviembre se desaparece antes de Thanksgiving y aparecen en enero. Y bueno, fuera que para el primer servicio de Santa Cena. No, para el segundo, donde ya la Santa Cena pasó. Después de Rosca de Reyes, dicen. Se dejan de congregar. Al dejarse de congregar, una persona deja de orar. Al dejar de orar, deja de leer la Biblia. Al dejar de leer la Biblia, se pone débil espiritualmente. No estar bien espiritualmente te puede llevar emocionalmente a sentirte mal. Eso dieron testimonio los salmistas, ¿no? Que en algún momento en que pecaron por haber estado mal espiritualmente, eso los llevó a un estado de desánimo. Las fiestas para muchas personas son recordatorios de gente que ya no está con ellos. ¿Sí? Recordatorios de gente que ya no está con ellos. Mucha gente dice, en la acción de gracias de hace un año todavía estaba nuestra mamá, ya no está ahora. En la Navidad pasada todavía vivía fulano, ya no está ahora. Ese puede ser un asunto también que lleve a las personas en las fiestas a sentirse muy melancólicos. Escuche este es bien interesante. Esperar mucho las fiestas, con muchísima anticipación. Estar como con esa expectación de las fiestas, ya vienen las fiestas. Eso está comprobado que es malo. Porque, según, hermano, expertos, cuando nosotros tenemos el sentido de expectación de algo, nuestro cerebro secreta algo que se llama dopamina. Y la dopamina nos hace sentir excited, emocionados. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el problema? Que eso tú lo secretas cuando tú estás esperando algo, no cuando eso algo llega. No, cuando ya llega eso, ya tú no lo secretas, sino en la expectación de esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? Estabas esperando tanto eso y cuando llegó, ya no sentiste lo mismo que sentiste antes. Ya dijiste, esto fue todo, ya acabó, ¿qué? Ya es 1 de enero, a trabajar. Yo esperaba más de la fiesta. ¿Sí? Eso le pasa también a los drogadictos. El drogadicto, cuando suelta la dopamina a su cerebro, es cuando está a punto de conseguirla, ¿no? De ir donde está y de empezarla a preparar, empieza a sentir todo ese rush de dopamina. Ya cuando la prueba y pasa el efecto de la droga, ¿qué siente? Depresión, tristeza, ansiedad. Incluso los apostadores dicen que cuando van a las tragamonedas y van para allá y van manejando, van con ese nerviosismo, su cerebro está secretando dopamina, se están sintiendo felices, emocionados, y cuando meten la moneda y si llegaran a ganar, que casi nunca ganan, ya no hay dopamina, ya no, ya un vacío, siente vacío la persona. Y mire, yo le confieso personalmente, en algún momento hace muchos años yo descubrí esto. Yo dije, ¿por qué las fiestas producen una sensación de vacío? Y me di cuenta que era por la extremada expectación que uno les pone. No, usted tranquilo, usted relájese, vienen las fiestas, a ver qué vamos a hacer por ahí, vamos a comer, vamos a ver con quién nos juntamos, no sé si en la casa o donde sea, me da igual, lo importante es estar sano, estar bien, tener amigos o enemigos, aunque sea. Tener enemigos es algo, hermano, porque te imaginas que la gente no te haga caso. Los enemigos por lo menos te hacen caso y te tienen en su mente día y noche, no te olvidan. Y si se va a llevar algo hoy, hermano, del tema de las fiestas, quites esa expectación de encima de las fiestas. No le estoy diciendo no celebre, ¿eh? Celebre, pero deje de esperar muchísimo de las fiestas. La ropa no llena el alma. Tú dices, voy a estrenar ese día. Y luego te la pones y dices, uy, me quedó horrible. La ropa no llena el alma. Comer mucho solo llena el estómago, no llena el alma. Tomarte una bonita foto ese día y publicarla y no recibir likes produce resentimiento, produce resentimiento hacia los demás. No, está comprobado que cuando tú estás acostumbrado a los likes, porque los likes también te hacen secretar dopamina en el cerebro y no los recibes, tú te resientes. Tú dices, voy a borrar mi Facebook. Es en serio, y no diga que nunca lo ha pensado, ¿eh? O solamente soy yo el malo. Los voy a castigar con mi ausencia. Me voy de las redes sociales. Y hay gente que hasta lo publica, dice, les anuncio que me voy de las redes sociales. Yo conocí a alguien que pasaba años y nunca se iba. Yo decía, a ver cuándo ya se va. Publicaba cosas horribles. Nunca se fue, le di unfollow. A mucha gente, hermano, las fiestas les dejan exprimidos económicamente, drenados emocionalmente
cansados psicológicamente porque esperaban más y no pasó nada, no pasó nada. Simplemente hubo un cambio en el calendario, es otro año y quedé más gordo. Ya, eso fue todo. ¿Sabe a quién le pasó esto? Y es bíblico, lo que le estoy diciendo es completamente bíblico. Le pasó a Salomón, capítulo 2, versículo 1 al 3. Salomón hacía las fiestas más esplendorosas, hermano, de las que usted sepa en la historia. Las vajillas eran de oro, había todo tipo de carnes, carnes de toros, carnes de ganado vacuno, de ganado bovino, de aves, aves de engorda, todos los vinos, buenos músicos, rodeado de sus 1000 mujeres. ¿Y sabe qué acabó diciendo Salomón después? En el verso 26, el último verso del capítulo 2, dice, me di cuenta que todo eso me produjo aflicción de espíritu. ¿Sabe qué significa la palabra aflicción ahí en el hebreo original? Alguien que está corriendo para atrapar el viento. Corre y trata de atrapar el viento, a ver si lo vas a lograr. No vas a lograrlo. Vas a sentir como, uy, aquí tengo y lo abres y no hay nada. Y eso pasa cuando tú le pones tu corazón a las fiestas. Las fiestas después te dejan vacío. Usted tranquilo, relájese. Que no me invitaron, pues yo se lo pierdo. Yo soy bien divertido. O que allá están los de siempre con ellos y yo siempre solo, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que las fiestas pueden causarte ese drenaje emocional de dejarte triste. No las espere con tanto afán. Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué día? Hoy. Es decir, todos los días son hermosos. Si despertaste y estás vivo, etcétera, y en lugar de pavo te toca comerte un pollo rostizado, pues gloria a Dios. Amén. Otra tercera causa, hermano, de por qué la depresión estacional pudiera ser real es el tema de las metas frustradas. Mucha gente se deprime en el invierno, por lo menos aquí en este lado del hemisferio, el invierno coincide con el fin de año, ¿no? En Argentina no coincide con el fin de año, en Argentina invierno me parece que es en agosto, pero aquí sí. Y fin de año significa que revisar si cumplí mis propósitos de año nuevo. Y resulta que no, resulta que abandonaste la lectura los primeros 2 meses, abandonaste la dieta para el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, hasta ahí aguantaste. Abandonaste, qué sé yo, cualquier cosa que te hayas propuesto, hacer ejercicio, leer un buen libro, leer la Biblia, orar más. Y entonces comienzas a revisar esos propósitos del año pasado y te vas a sentir muy frustrado de saber que eres un renunciador fácil, eres un procrastinador, eres un indisciplinado. Las únicas disciplinas que sí practicas es lo malo, comer mucho, no hacer ejercicio, nunca leer, no ahorrar. Para eso sí eres bueno. Es un problema muy común entonces que uno tenga metas frustradas a fin de año si uno fue indisciplinado y eso aumente ¿qué? De por sí ya estás triste. De por sí las fiestas ya te dejaron exprimido emocionalmente, sentirte más frustrado todavía. Otra cosa que puede ser también es el tema de las enfermedades. El ánimo bajo, ¿baja qué? Las defensas. Las defensas bajas nos hacen más susceptibles a enfermarnos. Además, como está terminando un año, también te acuerdas, ya estoy más viejo. Y resulta que con la vejez vienen ¿qué cosa? Más enfermedades, ¿no? Vas a los 30 años a hacerte un físico y el doctor te dice, como de 15 años. Vas a los 45 a hacerte un físico y sales con una lista de achaques que tú no te esperabas. Todo eso, hermano, como quieras, una piedrita más a la carga emocional que tú pudieras estar llevando y que acabe haciéndolo sentir a uno más deprimido de lo normal en el invierno. En conclusión, hermanos, de este punto 3, respondamos esta pregunta entonces, si es la depresión estacional algo real. Creo que ante toda esta serie de factores que estamos analizando, uno sí puede desarrollar sentimientos y pensamientos que son más tristes, más apáticos, más desesperados, más culpables, incluso hasta de no querer vivir en esta época. Muchos se ponen muy tristes, se encierran, no quieren ver a nadie en esta temporada. A eso es lo que le estamos llamando en este sermón depresión estacional. Creo que la depresión estacional tiene un caso. Creo que hay suficiente material como para responder la pregunta afirmativamente. Sí, es factible la depresión estacional para todo mundo, incluyendo a cristianos.
Ahora, alguien podría pensar aquí, pastor, si esto es algo biológico, tiene que ver con el clima, está médicamente comprobado, porque tiene que ver con vitaminas y dopamina y un montón de cosas que usted mencionó. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? No podemos hacer nada, ya es algo médico, clínico, biológico. Bueno, de eso va a tratar nuestro último punto. ¿Qué podemos hacer entonces en contra de la depresión estacional? Punto final, el 4. Ahora, algunos de estos consejos que les voy a dar ahora, hermano, pues son simplemente lo opuesto de lo que ya dijimos. ¿Qué produce depresión estacional? Ahora vamos a ver lo opuesto para lidiar con este tema en el caso de que en algunos de ustedes sea una realidad y lo estén padeciendo o lo vayan a padecer alguna vez en su vida, porque de repente tú estás muy joven, tienes muy buenas vitaminas y tienes muy buen sistema de células madres que se renueva constantemente cada año y eres bien fuerte emocionalmente, nunca has tenido traumas, etcétera, pero uno envejece. Y cuando tú envejeces hay cosas que se debilitan en nuestro cuerpo y posiblemente un día lo padezcas. Dios no lo quiera, pero por si las dudas, te doy unos consejitos, ¿no? Número 1, ten cuidado de tu vida espiritual. Dios no es un Dios de temporadas, hermanos. ¿Cuándo debemos de orar? Todo el año. ¿Cuándo debemos de congregarnos? Todo el año. ¿Cuándo debemos de leer la Biblia? Todo el año. ¿Cuándo debemos de estar bien espiritualmente con Dios? Todo el año. Hay gente, hermano, que literalmente lo que decía yo hace un rato es verdad. En toda esta época de fiesta se desaparece de las cosas de Dios, de servir, de congregarse, de estar bien con el Señor. Leer la Biblia, por ejemplo, es como estarle haciendo limpieza a tu mente. Es la mente donde están los pensamientos que a veces te atormentan, los miedos, las inseguridades. Cuando tú lees la Biblia, tú le estás haciendo limpieza a tu mente. La palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios te hace entender que Él está en control. La palabra de Dios te hace entender que lo que te está pasando o pasó últimamente no fue un accidente. No hay accidentes en Dios. Dejar de pensar en cosas malas y comenzar a pensar en lo que Dios quiere que tú pienses es algo que renueva tu mente. Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Leer la Biblia, hermano, nos renueva la mente. Nos ayuda a pensar en lo que es algo que edifique. Y eso le va a traer bien a nuestro estado emocional. Hay un consejo muy sencillo en esta parte, es muy sencillo. Y el consejo es, hermano, que cuando tú te sientas un poco triste, cabizbajo, un poco desanimado por alguna situación, lo único que tienes que hacer es resistir, es aguantar. Aguantar. No tomes decisiones en ese tiempo porque tu mente está turbada. Aguanta, ora, lee la Biblia, sigue adelante congregándote, sigue haciendo todas las cosas que tienes que hacer, incluso sintiéndote mal. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero si tú te tiras, te encierras, dices, no, esto me va a matar, que esto es lo peor, a mí solamente me pasa, a nadie más, esa es la receta para que te sigas hundiendo. Esa es la receta para que emocionalmente tú te sigas hundiendo. Simplemente aguanta. Fájate bien las faldas o el pantalón y aguanta. Ok, me estoy sintiendo mal, estoy pasando una temporada mala. Voy a resistir, voy a aguantar. Hable con gente que le dé palabras de ánimo basado en la palabra de Dios. Cuando alguien te habla palabras de aliento y te dice, hey, tranquilo, todo va a estar bien, oremos, yo me sentí así en algún momento de mi vida, yo salí, tú vas a salir también, eso te ayuda muchísimo. Mire lo que dice Proverbios 12:25. Proverbios 12:25 dice, la congoja. Hay otras versiones que ahí donde dice congoja dice ansiedad. En el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es muy rico cuando alguien te da palabras de aliento y estás pasando un periodo así. Sientes literalmente como que una medicina te están dando. Me acuerdo en el 2022 cuando yo estaba así y un hermano me dijo, no, a mí ya me pasó y se quita. Yo dije, ay, Dios mío, gracias. Sientes como ese alivio en tu corazón. Se quita. Solo tienes que luchar, obviamente, ¿no? No es que te vas a acostar ahí a no hacer nada. No, hay que luchar, pero eso se quita. Número 2, hay que orar. ¿Ok? ¿Qué hacían los salmistas? ¿Qué dijimos que son los salmos de lamento? Oraciones poéticas, donde los salmistas derramaban su alma delante del Señor. Mírame, Señor, que estoy angustiado.
¿ok? Y pedían ayuda al Señor. Nosotros podemos orar. Hablar con un hermano que te dé ánimo te va a ayudar, pero nada te va a ayudar como hablar con Dios. Uno de los remedios, hermano, y yo se lo digo porque yo estuve allí, más tremendos en contra de la ansiedad es la oración. Es la oración. Cuando tengas un episodio así, enciérrate en un cuarto donde nadie pueda entrar, ponle seguro, ponte de rodillas y no me levanto de aquí hasta que me sienta mejor. Llorando, hablando con Dios, pidiéndole fuerzas, diciéndole, Señor, mira, si me vas a tener así, pues está bien, pero dame fuerzas para seguir adelante, tengo deberes que hacer. O si me lo vas a quitar, pues también quítamelo porque se siente re feo. ¿Sí? Y es como, es una medicina para el alma. Me parece que fue Arcis Sproul que decía, la mejor medicina para la ansiedad es la oración. Es la oración. Mire lo que dijo David en el Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este es un salmo de lamento. David está con el alma angustiada y él le habla a su alma y él le dice, alma mía, bendice a Jehová, espera en él. En medio de la situación difícil, él le dice, espera. Lo que le decía hace un rato, aguante, aguante. Y el Señor está en control, no es accidente, todo lo que pasa está en sus manos. Punto que sigue, estamos en Cuida tu vida espiritual, ¿verdad? Consejo 1 y estamos viendo los subpuntos. Congrégate. Esto te va a ayudar en los momentos difíciles. No es bueno aislarse. La familia en la fe es un soporte para uno. No se aleje de la iglesia, no se aleje de la comunión de los santos por sentirse mal. Incluso cuando un día tú no te quieras levantar porque te sientes mal, tú levántate, fórzate, fórzate. En eso consiste luchar en contra de una depresión o ansiedad. No hacer lo que ella dice, sino hacer lo correcto, aunque no quieras. Yo muchas veces vine aquí a predicar, hermano, en domingo, y yo me quería morir ahí en esa silla antes de que me llamaran para subir. Yo tenía que hacerlo, ¿no? Y porque una de las características de la ansiedad es que te da miedo a hacer cosas. Cosas que tú usualmente hacías con una mano en la cintura, como decimos en mi país, ahora te resultan un desafío, una montaña infranqueable. Pero no, aguantas y así es como sales de eso. Sales de eso enfrentándolo, no huyendo. No vas a salir hasta que no lo enfrentes. Ok, ¿qué eres? ¿Cómo te curas? ¿Qué tengo que hacer? Y eso es lo que tienes que hacer. No deje de congregarse, hermanos. Hay gente que su vida espiritual depende de su estado de ánimo. Debe de ser al revés. Debe ser al revés. Su estado de ánimo debe depender de su vida espiritual. El cimiento es tu vida espiritual y sobre ese cimiento firme donde tú estás bien con Dios están tus sentimientos. Pero si tus cimientos son tus sentimientos desestabilizados porque te sientes mal y luego sobre eso quieres edificar tu vida espiritual, se va a derrumbar. Vas a orar cuando quieras, a leer la Biblia 2 veces al año, dejarte de congregar, todo porque es que me siento mal, es que no me entienden cómo me siento yo. Mire lo que dice Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me parece que este es un salmo de ascenso, no sé si alguien me confirma por ahí, que son esos salmos que eran salmos que los peregrinos cantaban mientras iban al templo, ¿no? ¿Sí? Salmo de ascenso o salmos graduales se le llama. Y estos salmos de ascenso implicaban muchas veces tristeza, implicaban muchas veces peligros por los caminos, porque los peregrinos tenían que viajar largos caminos y peligrosos para llegar al templo. Y mira lo que dice David, el salmista aquí en medio del peligro, dice, yo me alegré estar en la casa de Dios. Los salmistas abundaron en eso, es maravilloso estar en la casa de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. A pesar de que los salmistas pasaban por situaciones emocionales difíciles, nunca dijeron, congregarme no es una prioridad, es una opción. No, congregarnos es una prioridad en nuestra vida, hermanos, no una opción. Sirve a Dios. Servir a Dios te hará estar ocupado en los tiempos de depresión y eso es muy bueno para nuestra salud emocional, ¿no? Ir a reuniones, ir a prácticas, estar involucrado en cosas que se están haciendo. Y obviamente cuando te descuidas y te sientes, cuando descuidas tu vida espiritual, ¿qué pasa cuando descuidas tu vida espiritual? Te sientes más débil en medio de la tentación.
Va a venir la tentación y en lugar de huir de la tentación, ¿qué va a pasar contigo? Vas a caer en el pecado. La tentación te presenta un pecado. Cuando estás fuerte espiritualmente, dices no, te apartas. Cuando estás débil espiritualmente, caes en el pecado que la tentación te está presentando. Entonces ahora, fíjate bien, ahora no solamente tienes depresión estacional, ahora tienes un pecado en el cual estás cayendo. Y el pecado trae que la conciencia te moleste, el Espíritu Santo te redarguya y eso te va a hacer sentir mal, más mal de lo que ya estás. Y es normal, y está bien que te haga sentir más mal. Mire lo que dijo David, vamos cerrando. Salmo, el mismo de hace rato, 33, 1 al 2. Hace rato vimos los versos 3 y 4, ahora veamos el 1 y el 2 que estaban antes. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si ve, estos dos versos están antes de los versos que leímos que él decía, mientras callé se envejecieron mis huesos, que les dije que él estaba hablando en pasado de cómo se había sentido cuando había pecado. Pero estos versos son de cómo se sentía ahora, cuando ya Dios lo había perdonado. ¿Y sabe cómo se traduce la palabra bienaventurado? Hebreo, esher, feliz. Feliz el hombre al que el Señor ha perdonado. Feliz el hombre al que el Señor no le toma en cuenta su iniquidad. Alejarnos del pecado produce felicidad en nosotros, literalmente. Produce un sentido de bienestar. Si estás bien con Dios, si estás a cuentas con Dios, todo lo demás que gire y el Señor está en control. Consejo 2. Consejo 2. Porque ese fue todo uno solamente, ¿no? Cuida tu vida espiritual. El consejo 2 es: ten cuidado con tu salud física y mental. Es decir, también hay que atender el cuerpo. También hay que ir a hacerse un físico al doctor, porque si la falta de sol te ha bajado la vitamina D y eso te puede producir depresión, ¿qué puedes hacer? Tomar vitamina D, tan sencillo como eso. Tomas vitamina D y quizás no es que te va a sanar, pero ya estás poniendo, entonces estás quitando piedritas de la carga. Una piedrita menos en mi carga emocional, que ahora yo digo, hasta psicológicamente te tomas la vitamina y dices, esto me va a ayudar. Y ese pensamiento de me va a ayudar es bueno. Trabaja para que tú mismo, como David hablaba con su alma, alma mía, si tú te hablas a ti mismo, esto me va a hacer bien. Y esas sencillas palabras tienen un efecto, porque la mente, hermano, domina el cuerpo. Entonces, cuide su salud física, vaya a un doctor, especialmente si usted ya pasa los 40 años, hágase un físico, hágase todos los chequeos para ver cómo está su vitamina D, su magnesio, su hierro, su colesterol, sus triglicéridos, un montón de cosas que los doctores te inventan allí. Y entonces ya tú también descansas, ¿no? Sales y el doctor te dice, estás bien. Tú dices, ok, entonces no es físico, ¿qué es? Te pones, sigues orando, sigues leyendo la Biblia y vas siempre agotando recursos para sentirte mejor. Coma sano. El café, por ejemplo, ansiosos, lo siento mucho, pero el café no es bueno para los ansiosos. Porque el ansioso está aquí en un estado de desesperación, ¿no? Se come todas las uñas de aquí, las de los pies. Y el café, que es cafeína, ¿qué hace? Lo pone más a trabajar más, ¿no? La mente. Entonces hay que cuidarnos, quizás déjalo por una temporada. Yo sé que hay unos adictos que es imposible, es más fácil que dicen que hay más fácil que la gente deje la droga, que dejen unos el alcohol. Pero es necesario, hermanos. Coma bien, cuídese para que usted se sienta seguro de su imagen, ¿verdad? No ganar mucho peso en el invierno, estar bien, eso afecta a nuestra mente también, sentirse uno mal. Haga ejercicio. Dicen los expertos que hacer ejercicio es una especie de cóctel natural para el cerebro. La actividad física genera serotonina, dopamina y endorfinas, que son hormonas que naturalmente nos hacen sentir bien. Y eso se logra a través del ejercicio. Duerma bien. No dormir bien afecta nuestro ánimo también, nos pone de mal humor, nos pone pesimistas, negativos, nos puede disparar más la ansiedad, el insomnio. Evite el uso excesivo del teléfono. Está comprobado que pasar muchas horas en una pantalla produce depresión, produce ansiedad. Tenga cuidado en cuánto tiempo usa, hermano, este aparato. Este aparato es muy dañino para nuestra salud emocional. En lugar de eso, lea un buen libro, ¿sí? Entonces, usted está trabajando en su sanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque le baja el teléfono, reduce la ansiedad, lee un libro, aumenta la productividad y eso lo hace sentirse que bien. Entonces dices, wow, acabé 20 libros este año. Y eso de alguna manera es un estimulante para ti. Tú te sientes mejor, te sientes bien. Evite ser un comprador compulsivo. Mucha gente cree que las cosas materiales como la ropa, los zapatos o tantas cosas materiales les van a llenar y lo único que los lleva es a una crisis financiera. Eso realmente no llena. Un corazón vacío en donde hay un descuido espiritual
de Dios jamás va a ser llenado por algo material. Evite los vicios como el alcohol y las drogas. Alguien diría, ¿qué clase de iglesia es esta que el pastor está dando ese consejo? Bueno, uno nunca sabe, aquí viene de todo, ¿no? A lo mejor vino un inconverso que está metido en eso. Hay que evitar los vicios, emborracharse, andar drogado, porque eso lo único que hace es hacer sentir bien a la gente unas horas y luego produce más depresión, más ansiedad, ¿no? Eso es destruir nuestro cuerpo, es destruir nuestra mente. Y por último, el último consejo, ya con eso cierro. Ten cuidado con la soledad. A ver, ¿a cuántos, nadie contesta, ¿a cuánto les gusta la soledad? ¿Cuántos no les gusta la soledad? Yo he conocido gente en ambos espectros, gente que dice, a mí me encanta mi soledad. Hay otros que dicen, no, yo odio la soledad. Mi postura, hermanos, es que como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo, hay tiempo para estar rodeado de amigos y de hermanos y reír y platicar, pasarla muy bien con la gente. Y hay momentos también en que es mejor estar solo, meditar, leer un buen libro, orar, estar en la intimidad de tu familia, sin extraños, solamente tú y tu familia, y pasarla bien, ¿no? Entonces, la soledad, hermano, hay gente que ama la soledad y yo veo que eso es un error. Se dice que a los extrovertidos, por ejemplo, estar rodeados de gente los llena de energía. Cuando usted ve un extrovertido es alguien que siempre quiere andar en grupos de gente, aquí, allá, rodeado siempre de gente, porque se dice que eso los alimenta, los energetiza. Los introvertidos, por otro lado, se dice que quieren buscar estar solos porque la gente les chupa su energía. Están rodeados de gente y empiezan como a desmayarse, no sé qué les pasa, así como ya andan como el chavo cuando le da la garrotera. Y, y es porque son supuestamente introvertidos. No, yo amo mi soledad, dicen, yo amo mi soledad. Para mí eso es un error. Yo creo que la postura más sabia en estos dos temas de extrovertido e introvertido es algo que le llaman ambivertido, que es tener las características de un extrovertido cuando se necesitan y las características de un introvertido cuando se necesitan. El ambivertido, si algún momento le toca hablar en público y lo hace, saca el valor y lo hace, pero también sabe cuándo callar, ¿no? Porque tiene también la cualidad de ser introvertido en un sentido, sabe cuándo callar, cuándo no ser el payaso de la fiesta. Entonces tiene ese balance, ¿no? Es ambivertido, tiene las dos características. Y la soledad no es buena. De hecho, yo leí un libro que dice que la soledad tiene el propósito de hacer sentir mal a una persona para que busque a alguien con quien casarse y se reproduzca. Decía el libro que la soledad es prácticamente un sistema de supervivencia que está en nosotros. Que si, por ejemplo, tú te estás sintiendo demasiado solo, Dios lo está permitiendo. Porque no sentirte solo y sentirte bien solo iría en contra del instinto de supervivencia humano, que es buscar una pareja, casarse y reproducirse y hacer más personas. Entonces yo le encuentro mucho sentido a esa explicación. No le doy un consejo que ame la soledad. Trate de ser ambivertido, pasar tiempo con la gente. Eso le va a ayudar mucho con la ansiedad y la depresión, pero también pasar tiempo a solas con su familia. Porque también el otro extremo de que hay gente que no sabe estar solo. Dice, no, si no estoy rodeado de gente que me estén contando chistes y tomando café, no soy feliz. Y pasan de una casa a otra y andan por todos lados. Dice el proverbio que esos acaban hartando al vecino, ¿no? Entonces todo tiene su balance, hermanos. Hay muchas personas que creen que solamente el introvertido cae mal, porque el introvertido, al ser introvertido, es loud, ¿no? Es vociferante y habla y opinan que no le pregunten a veces. Entonces el extrovertido como que se mete mucho en tu vida y pudiera acabando caerte mal. Y alguien dice, no, el introvertido no cae mal porque él no se mete en tu vida. No, precisamente por eso cae mal. Porque el mensaje que te está mandando el introvertido es, no me interesas, no me importas, no te amo, no quiero pasar tiempo contigo, ni me importas. Entonces también, hermano, eso es un extremo. Conclusión. Los consejos, hermanos, para lidiar con la depresión estacional los podemos reducir a 3, estos consejos finales. Tu relación con Dios, cuida tu vida espiritual. Tu relación contigo mismo, cuida tu salud física y tu relación con los demás. Trata de tener ese balance, de no aislarte de la gente, porque no fuiste diseñado para ser una isla. Fuiste diseñado para funcionar en una sociedad. Y eso puede contribuir mucho a la depresión estacional. Vamos a orar, hermanos.